Cada año, nuevos íconos del terror nacen, y ha llegado la hora de que hablemos de uno de ellos, es decir, Megan, la evolución del terror. Buenas tardes, días o noches, habitantes de la caja. Yo soy Jackie, y vamos a explicar de qué trata realmente Megan, cuál es su mensaje, qué quiere decir esta película, cuáles son sus simbolismos y cuáles son sus referencias. Así que quédate hasta el final, porque vamos a tratar temas realmente interesantes. Y quién sabe, puede que al final termines conociendo algo nuevo que antes no sabías. Así que antes de continuar, debo poner una alerta de spoiler. En esta ocasión, sí voy a pedirte que primero mires la película antes de este video. Así que si ya la hiciste o no te importan los spoilers, eres bienvenido a quedarte. Así que de una buena vez, comencemos. Esto es, la explicación y el análisis de Megan. Primeramente quiero que repasemos muy rápido la historia, para que así la tengas fresca y puedas entender de mejor manera los puntos que vamos a exponer. Nuestra protagonista es Gemma, una inventora que trabaja para una juguetería. Ella está obsesionada por buscar el potencial máximo de las invenciones. Por otra parte, su sobrina queda huérfana, y ambas terminan viviendo juntos. Una noche, la niña, Katie, la inspira a concretar su proyecto, es decir, Megan. Al parecer, una muñeca que puede aprender para tener una conexión especial con su dueño. La idea es un éxito, y gracias a su jefe, quieren lanzar el producto al mercado mundial. El tiempo pasa, y Megan, queriendo proteger a Katie, mata a su vecina, a su perro y a un niño abusivo. Gemma quiere desactivarla, así que Megan se revela, dejando un rastro de muerte a su paso. Finalmente tienen una última gran confrontación, y en el proceso, aprenden una moraleja de la cual vamos a hablar en un momento, dando así por terminada la película. Muy bien, acerca de los detalles del final y sobre las teorías del mismo, vamos a hablar en un momento. Primero hablemos de un par de elementos interesantes de esta película. La historia de muñecos asesinos en el cine es bastante larga. El más representativo de todos definitivamente es Chucky de la saga Child's Play. Sin embargo, dentro del cine de terror nunca se ha logrado manejar de manera correcta este concepto. Muñecos asesinos hemos visto muchísimos, pero Megan tiene algo que la hace especial. No solo es una película de terror, también intenta transmitir un mensaje. Pero antes, hablemos de algo que hace particular a este personaje. Algo que aleja esta película de lo convencional es el diseño que le dieron a Megan. En otros filmes se intenta implementar diseños aterradores a propósito a los personajes con el fin de infundir miedo. Para este caso, para la concepción de la apariencia de este personaje, utilizaron la teoría del valle inquietante. Y si no sabes qué es esto último, te lo voy a explicar brevemente. ¿Alguna vez te ha pasado que ves un maniquí y te sientes algo incómodo? O con una animación que pretenda usar un estilo realista, pero por el contrario, en vez de verse reales, terminan teniendo un algo que hace que los rechaces. Bueno, esto es lo que conocemos como el valle inquietante. Dentro de la estética, hace referencia a ese espacio entre que algo se ve realista y que no se vea de esta manera. Y eso es lo que te genera un rechazo. Hace que lo que sea que estés viendo sea muy incómodo. Y esto aplica a cualquier ente antropomórfico, es decir, tanto seres humanos como animales. Pues Megan fue creada de esta manera. Como tal, a simple vista no tiene algo aterrador, pero mientras más ves sus ojos, hay algo que no te cuadra, y eso es un punto muy acertado con el diseño. Pero ahora hablemos de algo un poco más profundo. La película, como un tema principal, toca el tema del duelo y la aceptación de la pérdida. En este caso, esto se centra en el personaje de Katie. Ella pierde a sus padres y al no poder crear una conexión especial con su tía, lo crea con Megan, haciendo que ella nunca se enfrente a ese dolor, y es precisamente ese dolor lo que nos hace humanos. Déjame te explico mi punto. Después de la muerte de los padres de Katie, explícitamente la película evita mostrarnos a la niña triste. De hecho, nos la muestran como si estuviera indiferente y vacía, algo similar a un robot. Y es porque si ese sentimiento se llegase a manifestar, ella estaría aceptando la idea de que no va a volver a ver a sus padres. Así que como un mecanismo de defensa, prefiere reprimirse. Y con todo esto definido, viene un tema incluso aún más interesante, y ese es el de la inteligencia artificial. En estos últimos días, hemos visto cómo inteligencias artificiales pueden crear retratos y dibujos, mismos que a un ser humano le tomarían muchísimo más tiempo, estamos hablando de días. Pero estas inteligencias pueden hacerlos en segundos. También puedes mantener charlas muy profundas con inteligencias artificiales. Y créeme, testimonios de personas que dicen que una inteligencia artificial los entiende mejor que su familia abundan en internet. Me estoy quedando muy corto diciéndote todo lo que se puede llegar a hacer a día de hoy. Pero todo este tema es algo sumamente fantástico. Estamos ante la puerta al futuro. Pero, ¿acaso hay un límite? Por ejemplo, ¿acaso algún día una inteligencia artificial podría reemplazar emocionalmente a nuestros padres?
Y aquí viene el asunto. Si bien una IA puede mantener charlas con nosotros e incluso hasta aconsejarnos, debemos recordar que esto es pura programación. El cariño y el amor es algo irreemplazable, así que descuida. Por más que en el futuro las máquinas nos cuiden como si todos fuéramos niños, el amor por tus padres y por tu familia seguirá intacto. Pero esta película quiere tocar un tema incluso más interesante, y eso es como a veces muchos padres le entregan tecnología a sus niños para ayudarse a entretenerlos. Por ejemplo, cuando tú le das el teléfono a tu hijo o a cualquier niño, ¿es realmente solo para que juegue? ¿O es que acaso en el fondo solo quieres que se quede callado por un momento para que tú puedas completar tu trabajo o tus actividades? Pues esto dentro de la cinta es un concepto llevado totalmente al límite, porque estamos hablando de que un robot prácticamente esté criando a una niña. Pero quiero que mi pregunta incluso vaya aún más allá, y esa es, ¿esto último realmente es algo malo? Pues te pido que lo pienses por un momento. A diario, en tus manos tienes un aparato con el cual puedes acceder a toda la información en el mundo. Con él te entretienes, con él trabajas y con él aprendes. ¿Y si en el futuro tu teléfono evolucionase a un asistente? Esto no sería malo, por el contrario, sería una gran ayuda. El problema está en que Katie quería reemplazar totalmente a sus padres con Megan. Y esto es uno de esos simbolismos de los cuales quería hablar. Todos hemos conocido a alguien que para evitar enfrentarse al duelo de una pérdida, prefiere ahogarse en videojuegos, internet e incluso mucho peor, alcohol. Y ese es precisamente el problema. Estamos hablando de la evasión de la realidad. Y es precisamente que esta evasión nos aleja del mundo y nos aleja de nuestra humanidad. No debemos olvidar que somos seres con sentimientos, y no es malo demostrarlo. Lo verdaderamente saludable es sacar todo nuestro dolor frente a una pérdida. Por el contrario, lo malo sería querer llenar ese vacío que te deja. Y ojo, no estoy diciendo que no puedas olvidarte de entretenimiento. El problema está en reprimirte, alejarte del mundo y alejarte de las personas que te pueden ayudar. Y quiero que todos recordemos esto. Nunca estaremos solos. Siempre habrá alguien que se preocupe por nosotros. Y las conexiones sentimentales reales son imposibles de reemplazar con una IA. Ese es el mensaje de la película. Muchos creen que el mensaje es que la tecnología en exceso es mala, y por el contrario. Pero ese no es el problema como tal. El problema es querer eliminar nuestros sentimientos sin aceptar que hay un mundo que sigue avanzando mientras nosotros lo dejamos de hacer. Hay una escena muy interesante en la película, y esa es cuando Gemma le ofrece su tableta a Katie, y esta le pregunta cuánto tiempo debería mantenerla encendida. Gemma le dice que eso último no importa, Katie puede usar el tiempo que ella guste. Y esto es algo que se puede interpretar de dos formas. La primera es que es la propia Gemma la que orilla a Katie a refugiarse en esto último para evitar el dolor. Y por supuesto, evitar forjar un lazo sentimental entre ambas. La otra es que realmente el tiempo que un niño pasa invirtiendo en una tableta como tal no es el problema. El problema muchas veces está en la relación con los padres en sí. Y creo que esto es algo evidente. Un niño siempre va a preferir un videojuego a un padre que nunca le pregunta cómo le va, con el que no se lleva y con el que nunca ha jugado nada. Este es un tema extenso y delicado, pero debemos continuar con otros elementos. Y otra cosa importante de decir es que hay que diferenciar la realidad de la ficción. Sé que has visto muchísimas películas que hacen ver el avance tecnológico como algo aterrador, como por ejemplo en Terminator y en esta. Pero la realidad es que no hay que satanizar los avances tecnológicos. Por el contrario, debemos acoplarnos a ellos. Por ejemplo, años atrás, lo que puedes hacer ahora con un teléfono era impensable. Y debiste haber conocido muchas personas que están en contra del uso del teléfono. Pero poco a poco, hemos visto cómo esta se ha convertido en una herramienta indispensable a día de hoy. Así que no debemos frenarnos como sociedad, debemos continuar adelante. Y antes de que te lo preguntes, una inteligencia artificial realiza únicamente lo que tú le hayas programado que haga. Así que sería imposible que pase todo lo que ocurre en una película. Y yo sé que hay el argumento de que la tecnología avanza rápido y que en algún punto puede salírsenos de las manos. Pero la verdad es que no, nosotros tenemos total control sobre lo que desarrollamos. Este tema es algo fantástico. Y recuerda que la ficción, para ser interesante, depende de los conflictos. Pero en la realidad, hay personas que trabajan día a día para facilitar nuestras vidas a futuro. Así que sintámonos dichosos de la época en la que nacimos y caminemos hacia el futuro que está más cerca de lo que crees. Y no, si una inteligencia artificial empieza a conspirar para dominar el mundo, créeme, la persona que la desarrolló lo va a saber. Y una vez lo sepa, lo va a solucionar y no va a pasar nada. ¿De acuerdo? También debo de agregar que cuando fui a ver esta película, yo pensé que la dirección estaba a cargo de James Wan, alguien que tiene muchísima experiencia en el cine de terror. Por si no sabes quién es, para mí su ópera prima es haber dirigido Saw 1, la original y la mejor de todas. Hace un tiempo también trabajó en una película de Malignant, una película que también sería interesante analizar.
aunque definitivamente su trabajo más comercial fue haber dirigido Aquaman. Pero resulta que no, James Wan no fue el director de esta película. Él ayudó a escribir la historia y fue productor de la cinta. Aunque debo admitir que hay bastantes elementos que son muy característicos de su cine. El verdadero director fue Gerard Johnstone, que no tiene trabajos destacables, pero aún así creo que hizo un buen trabajo como director, porque manejó una inmensa cantidad de referencias y simbolismos dentro de su película. Así que ha llegado la hora de que los desmenucemos uno a uno, empezando por el título, Megan. Quiero brindarte la que yo considero una prueba para avalar mi interpretación de la película. Así que para esto tenemos que decir que en una película nada está hecho al azarmente. Hay un equipo de profesionales y expertos analizando escena a escena, para que todas tengan un significado, porque el cine es mucho más complejo de lo que parece. Dicho esto, analicemos. La protagonista se llama Gemma. Gemma, fonéticamente, es un nombre muy similar a Megan, y estos nombres no fueron escogidos porque sonaban lindos. Esto refuerza la idea de que Megan quiere reemplazar a Gemma como la madre de Cady. Por eso es que el sonido de ambos nombres es bastante similar. Ambas son contrapartes que comparten características, así como letras en su nombre, pero el nombre de Gemma tiene una letra distinta, similar pero distinta, y esa es una M. Y eso es porque Megan, aunque pueda hacer de todo, hay algo que nunca va a poder replicar del todo de Gemma, y eso es su humanidad. Y yo sé que esto puede parecer un sobreanálisis y muy exagerado, pero la verdad es que la película da muchos elementos para entender esto. Considero que Gemma, a pesar de no ser un personaje tan carismático, tiene muchas cosas interesantes. Algo que se evidencia en la escena en la que la psicóloga le pide que juegue con Cady. En esta escena, el juguete que usan tiene una forma esférica, así que la psicóloga sugiere que la rueden de una dirección a otra, y eso es porque ella la ve como una simple pelota. Pero lo que Gemma ve es algo mucho más complejo que solo eso. Algo que no está siendo aprovechado y que se subestima, ya que a los ojos de algunas personas esto puede parecer una pelota y ya. Pero para Gemma es un mecanismo totalmente complejo, y ella quiere recalcar esto, quiere recalcar el potencial que tienen en las manos. Sin embargo, para la persona que ve una pelota, siempre será una pelota. Pero ya hablamos mucho de Gemma, hablemos un poco de Cady. En algún momento la niña se pone insoportable, y espero no haber sido el único que realmente se molestó con este personaje. Pero hay un contexto mucho más profundo por detrás, y este es el lamentable fallecimiento de sus padres. Y es porque ella siente que ya no tiene el control sobre su vida, ya que ahora vive en una nueva casa que ya no es suya, ya no tiene ninguno de sus juguetes, ya no tiene una conexión especial con alguien. Ella siente que ya no tiene nada y está intentando recuperar un poco de poder sobre su vida, y lo intenta conseguir a base de estas rabietas. No es hasta que su tía, mirándola a los ojos, le dice que sus padres murieron, que ella encuentra la paz. Finalmente se enfrenta a esa pérdida, siente el dolor del duelo, y poco a poco comienza a superarlo. Comienza su proceso de sanación. Y ya que estamos hablando de la niña, ¿qué significan estas canciones durante la película? Hay varias escenas en las que Megan canta, y si es que la viste, esto seguramente te sacó muchísimo de tono, porque realmente es algo que no te esperas. Llega a parecer una película infantil, como si no tuviera absolutamente nada que ver, pero aunque no lo creas, este era el objetivo. Para un adulto, cuando los personajes de una película animada comienzan a bailar y a cantar, puede parecer algo ridículo e incómodo, pero para un niño esto no es así. Para los más pequeños, esto puede ser un momento mágico y especial, y cuando Megan canta, Cady siente una conexión, como si algo que solo ocurriera en las películas saliera de la pantalla para manifestarse en su vida. Por eso es que la música durante estas escenas es parte del ambiente, no está sobrepuesta. Quiere que sintamos de alguna manera la magia que está sintiendo Cady en ese momento, y aunque como adultos nos pueda parecer algo extraño y ridículo, para la niña no lo es. Así que, en conclusión, Megan es una película súper entretenida y divertida, digna para ver con amigos y con familia. Tiene una cantidad moderada de violencia, así que no sería problema verla con alguien. Eso sí, se demora un poquito en arrancar, pero eso es porque se demora en humanizar a los personajes. Y mientras comienza lo entretenido, te divierte con un par de jumpscares. Por supuesto, para que no te olvides de que esta es una película de terror. La moraleja que algunos pueden interpretar de esta película puede ser un poco contraproducente, porque después de esto, habrá muchos padres que no quieran comprarle a sus hijos juguetes tecnológicos. Pero si lo piensas con la cabeza un poco más fría, puedes llevarte una lección realmente bonita. No es la mejor película del mundo, tiene sus errores y muchas veces peca de ser demasiado, pero demasiado fantasiosa. Pero a mi manera de verlo, creo que esto lo hizo memorable y bastante divertida. No la mires solo para asustarte porque no es algo que va a suceder como tal. Mírala para que la disfrutes a tu manera. Porque desde un principio te digo que no te va a causar miedo si eso es lo que estás buscando exclusivamente. No es una mala película, pero tampoco es excelente. Pero eso sí, está muy bien hecha para el género de terror moderno.
Y por supuesto, para el tópico de los juguetes asesinos. Y ahora, hablemos de lo que más esperaba, es decir, la explicación del final. Constantemente nos mencionan que los abuelos de Katie quieren hacerse cargo de ella, además de que la psicóloga que estaba a supervisión de la niña sobrevivió. Así que después de todo lo acontecido al final, hay que hacernos una pregunta. Y esa es, ¿acaso Gemma podrá mantener la custodia de Katie? Piénsalo por un momento. Literalmente la muñeca dejó un rastro de muerte que conduce hacia la casa, además de ser por supuesto una obra de Gemma. Así que a pesar de lo mostrado, puede que realmente el final consista en que Katie vaya a vivir con sus abuelos, ya que en Gemma no está la naturaleza de ser madre, y eso es algo que nos recalcan muchas veces. Y esta es otra lección que hay que entender. Por más de que exista amor entre ambas, nunca ves la relación entre madre e hija. Y eso es porque directamente con Gemma nos dejan claro que nunca ha sentido apego por su propia familia. Y eso no está mal, cada uno maneja su vida como quiere. Pero creer que después de esto, ambas terminaron juntas y que Gemma va a obligarse a ser madre cosa que nunca quiso, es algo fantasioso y difícil de que realmente ocurra. Sea cual sea tu interpretación del final, podríamos llegar a la misma conclusión. Ambas con el tiempo convivieron juntas, se agarraron cariño y ambas aprendieron la lección de enfrentarse al dolor de la pérdida de un familiar. Y por otra parte, Gemma aprendió que el trabajo no siempre lo es todo. Además de que Gemma finalmente logró desarrollar un lazo emocional, cosa que nunca tuvo ni con su propia hermana, porque al morir esta, Gemma ni siquiera se ve afectada, pero lo logró con esta niña. Y eso es lo que va a hacer que su perspectiva de la vida cambie, no del todo, pero sí que comienza a ver un nuevo panorama. Y con Katie, podríamos decir que después de la muerte de sus padres, finalmente va a comenzar a superarlo y tener una vida normal. Me parece que esta fue una decisión perfecta, para que cada uno interprete de la manera que quiera al final. En cuanto a si habrá una secuela, eso nos lo dirá el tiempo. Pero por el momento a la película le está yendo bastante bien en taquilla, así que ya veremos. Eso sí, tendrían que inventarse una enorme excusa para poder realizarla, porque a pesar de que nos dan el indicio de que Megan sobrevivió, ya no posee un cuerpo, así que a menos de que se construya uno, sería muy difícil de que vuelva. Además, una secuela ya no tendría tanto chiste si usamos a las mismas protagonistas, porque después de todo esto, dudo que Katie logre volver a confiar en un juguete. No digo que estaría mal volver a ver a los personajes, solo digo que le quitaría un poco de valor al final de esta película. Y este final para mí fue muy bueno, muy abierto y con un sabor sumamente agridulce, ya que no hubo ganadores, solo hubo sobrevivientes. Y bueno, por el momento no tengo mucho más que decir. Espero de verdad que te haya gustado este análisis. La verdad es que hay muchos puntos más que me gustaría tocar, pero decidí hacer este video apenas después de ver la película para tener todas mis ideas. Y ya con el tiempo le haremos un repaso contando toda la trama de esta película. Y por supuesto no va a ser un video tan serio, pero mientras tanto debía sacar todos estos pensamientos que generó la película en mí. Y sin mucho más que decir, muchas gracias por verme y muchas gracias por escucharme. Yo soy Jackie. Recuerda que puedes comentar lo que te ha parecido este video. También puedes darle me gusta para apoyar este canal, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que se subirá próximamente. Y una vez más, muchas gracias por ver. Buenas noches con todos y hasta la próxima. Y por supuesto, no podía irme sin darles mis agradecimientos a aquellos que dejaron un comentario en los últimos videos, comenzando por Cintia Alemán. Te agradezco mucho tu opinión y tu comentario. Y por supuesto, como olvidar a Denis Matis, quien siempre que subo un video está dispuesto a ayudarme con un comentario, lo cual aprecio muchísimo. Y por videos pasados, agradezco a Marcy Dust, quien notó una de las escenas que siempre dejo como un detalle para aquellos que se quedaron hasta el final de cualquier video. Así que muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Y sin mucho más que decir, nos vemos la próxima. Muy bien, aún queda mucho por hacer, así que a trabajar. Oye, Oye, ¿qué ocurre? ¿Qué estás haciendo? Bueno, es que tengo algunos videos pendientes y estaba trabajando en eso. Sí. Muy interesante, pero no me importa. Déjame dormir ya. Oh, vamos, apenas son las 2:45 de la mañana. ¿Ah, sí? Bien, como quieras. Voy a buscar el control. ¿Control? ¿Cuál control? Aquí está. Déjame recordar cómo funciona. ¿Y qué vas a hacer? ¿Apagarme? No puedes solo mandarme a dormir. Novato.